Bien, Enfermo. bien, muy bien, por suerte. Ahora les voy a comentar un poco. Bueno, en primera instancia le quería pedir disculpas porque la semana pasada realmente tuve un problema y no pude avisarles de antemano de que no iba a poder estar. Pero bueno, les comento un poco en contexto. Yo viajé para Ecuador a un congreso de ciberseguridad para representar a la UNAG. Así que lo cual está bueno, ese tipo de eventos sirve como para de alguna forma hacer ver a la universidad en otros, digamos, delante de otras entidades, pensar en hacer convenios y más con otras universidades. Así que bueno, la verdad que participar en ese tipo de iniciativas a nivel académico está bueno, pero bueno, se me dificultó después poder brindar la clase. Así que bueno, dado todo ese contexto y esa situación, yo quiero que hagamos lo siguiente para ordenarnos. En el día de hoy me gustaría que lo que hagamos, dado que la clase que viene ya es el examen teórico allá presencial en la universidad, quiero que hoy nos enfoquemos en el repaso de teoría, ¿bien? Y una vez que ya hagamos el repaso de teoría, poder mirar más que nada lo que es las entregas que ya hicieron del trabajo de Firewall. No digo de todas, pero sí utilizar una o dos de referencia como para evaluarlas en conjunto y si necesitan algunos días como para hacer alguna corrección, obviamente hay que considerarlo, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntitas de repaso, que yo se las dejé hace unos días atrás. ¿Pudieron verlas? ¿Pudieron acceder a esas preguntas de repaso? Igual me gustaría que lo veamos juntos. ¿Sí? Genial. Bueno, bien. Lo que me gustaría que veamos ahora es, bueno, justamente un repaso como para saber, orientarnos un poco cómo va a ser el examen, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a buscar acá. En líneas generales, el trabajo 1 y 2 estaba muy bien. Creo que hubo un solo equipo que tenía que reentregar el trabajo número 2. Bien. Y ahora lo que nos queda pendiente es el trabajo 3, que en realidad ya lo entregaron. Me gustaría que veamos igual de todas formas algún que otro trabajo como para evaluar más que nada el macro y ya listo, ya estaríamos cerrando el cuatrimestre. Bueno, voy a abrir acá el campus. Oye, campus UNAG. Muy bien. Vamos a chusmear acá. Y acá. Muy bien. Lo que a mí me gustaría que comentarles un poco es que estas preguntas fueron sacadas de preguntas de referencias de entrevistas laborales, ¿sí? Entonces, si ustedes van a presentarse a algún tipo de entrevista referida a ciberseguridad o a seguridad de la información, mínimamente le van a preguntar esto, ¿no? ¿Qué es seguridad de la información? Entonces, yo sé que quizás suena como medio obvio, pero pensemos que seguridad de la información es el título de la materia, ¿bien? Entonces, hay algo básico que hay que saber sí o sí, que es qué es seguridad de la información, ¿bien? Entonces, en una primera instancia, tenemos el siguiente conjunto de preguntas.
dice, ¿qué es un activo de información? Bueno, ¿alguien de acá se acuerda qué es un activo de información? Sería elemento o información importante para la empresa, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, información que es importante para la empresa, está perfecto, ¿no? Información que se gestiona en un negocio, yo diría, o en una organización, bien, más allá de una empresa, puede ser una institución de Estado también, ¿sí? Y, entonces, es la información, ¿en qué formatos? ¿Se acuerdan esto? ¿Es digital o en papel? Muy bien, Emma. Entonces, que puede ser en formato físico, bien, en papel, o puede ser estar expresado de manera digital, muy bien. Entonces, puede ser la información en cualquiera de estos formatos. ¿Y qué más se considera activo de información? ¿Solo la información? O cualquier elemento relacionado con su tratamiento que posea como valor para la organización, ¿no? Muy bien, ahí me gusta que estén participando. Muy bien, Emma, esto que vos decís, bueno, un elemento que también hace un tratamiento de esa información. Claro, ahí Mati dice, bueno, un activo puede ser un servidor, una base de datos, exacto. Bien, porque justamente son elementos que gestionan a la misma. Los empleados también, muy bien, el personal. Ahí como dice Iván y como dice Mati, tanto los empleados como el personal también son activos de información. Bien. Entonces, hay que acordarse que el activo de información es la información de una institución en cualquiera de sus formatos y también todo elemento a través de lo cual se lo gestiona, se lo trata, ¿no? Es decir, a través de lo cual se transfiere la información, se almacena o se procesa. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es seguridad de la información y por qué es importante garantizarla? Explique la tríada SID. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es seguridad de la información? Yo más o menos, profe, ¿le puedo decir? Sí, obvio. Como que se define como la preservación de la confidencialidad, Muy integridad bien. y disponibilidad de la Muy información. bien, excelente. Entonces, muy bien, piensen que esto, seguridad de la información, se define en función del CID, ¿bien? De preservar estas tres cuestiones, como bien decía Emma. Muy bien, ahora, ¿alguien se acuerda que era la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad? La confidencialidad es que no sea accesible a otras personas. Bien, perfecto. Muy bien, Sandra. Personas no autorizadas. Sí. Muy bien. Con el cifrado de los datos, ¿no? Puede ser, tiene que ver. Claro, bueno, muy bien, Mati. Entonces, una forma, una medida de protección, ¿no? Para asegurar la confidencialidad sería a partir de métodos de encriptación. Muy bien. Después, Cristian dice, integridad. La información se mantiene exacta y sin alteraciones no autorizadas. Muy bien, perfecto. Bien, que solamente pueda ser de alguna forma manipulada por el personal autorizado. Muy bien, y por nadie más. Y Tomás dice, la disponibilidad se refiere a que se pueda acceder en cualquier momento. Muy bien, perfecto. Perfecto, entonces se puede acceder en cualquier momento por el personal autorizado, que ahí entraría lo que vendría a ser la confidencialidad. Entonces, muy bien. Tenemos qué es un activo de información, qué es la seguridad de la información, como bien comentaba. ¿Para qué se usa la norma 27001? ¿Se acuerdan? Era una norma como para tener lo mínimo en seguridad, digamos, un estándar. Bien, muy bien, un estándar. De arriba. Un estándar que es una guía, ¿bien? Metodología de trabajo. Muy bien, Sandra, es una metodología de trabajo, perfecto. Bien, que básicamente se llama, ¿cómo se llama esta? Sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, entonces es una metodología de trabajo que lo que hace es contemplar justamente la seguridad de la información, bien, dentro de los procesos del negocio, bien, o de la organización.
Entonces, prácticamente esto lo que hace es, o de alguna forma ordena, bien, permite conocer cuáles son los riesgos a los que está expuesta una organización y luego poder darles un tratamiento a esos riesgos, ¿sí? Ahora, explicar las 4 fases que implica la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información. ¿Se acuerdan que eran estas 4 fases? ¿Sería planificación, ejecución, seguimiento y mejora? Muy bien. Entonces, planificación, ejecución, seguimiento y mejora. Perfecto. Son esas 4 fases, como bien dice Emma. Eso se llama mejora continua. ¿Se acuerdan? Que es el circulito ese que vimos ahí en clase, que son esas 4 fases que cuando termina la última fase arranca nuevamente la primera. Muy bien. ¿Se acuerdan en qué se basan esas 4 fases? Tiene que ver con esto de riesgos que mencionamos recién. La primera, la de planificación, ¿en qué se basaba? ¿Se acuerdan? Tenía que ver con los alcances de los riesgos, el análisis, digamos. Podría ser. Bien, bueno, ahí como bien dice Mati, entonces en la fase de planificación sería hacer un análisis de riesgos, bien, entender el estado de situación del riesgo, bien, bueno, juntar información de activos también está asociado al riesgo, bien. Entonces, de alguna forma vos lo que haces en esta primera fase es conocer a qué riesgos está expuesta mi organización, ¿sí? Y eso ¿cómo se hace? Con una metodología de riesgos, por ejemplo, como la de NIST que nosotros vimos en clase. Bien, esa es una forma. Después hay otras metodologías también de seguridad de la información, pero nosotros la que vimos era la de NIST. Muy bien, entonces, en la de planificación es eso, y conocer a qué riesgos estoy expuesto y plantear qué controles yo debería implementar para minimizarlos, ¿sí? En la fase de ejecución, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Ejecutar esos controles. Muy bien, Sandra. Entonces, sería ejecutar justamente esos controles que se plantearon en la fase anterior. En la de seguimiento de monitoreo, evaluar la efectividad de esos controles. Y en la de mejora, básicamente lo que uno hace es, o en realidad se llama actuar, lo que uno hace es, a ver, justamente implementar todos los hallazgos o todas las deficiencias identificadas en el punto anterior. Entonces se mejora y después arranca nuevamente la fase de planificación. Bien. Plan, do, check, act en inglés. Uy. Acá está. Admitir. Muy bien. Perfecto. ¿Qué entiende por vulnerabilidad, amenaza, incidente, evento e impacto? De un ejemplo que hile los conceptos. Bueno, este está medio complicado, pero puede ser que en el examen les toque algo de este estilo, ¿sí? Definir un poco los conceptos y ver a ver cómo entremezclarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué era una vulnerabilidad? ¿Se acuerdan qué es una vulnerabilidad? Se define como una debilidad o fallo, ¿no? En un activo o un control de seguridad que facilita que las amenazas como se materialicen. Muy bien, Emma. Una habilidad que puede ser explotada, dice Cristian. Muy bien, perfecto. Entonces, es una debilidad, como bien decía Emma, que puede estar en un activo, puede estar en un control, bien, o en un proceso también, y que permite o facilita que una amenaza se dé dentro de una institución. Ahora, una amenaza, ¿qué era? Algo que puede llegar a ocurrir. Muy bien, Brian. Entonces, es algo, es un potencial, es un evento malo, digamos, ¿no? Un evento adverso, o sea, sí, que puede llegar a ocurrir bien, y que cuando ocurre es posible que genere algún impacto en el negocio y en la seguridad de la información, ¿sí? Entonces,
La amenaza básicamente es un evento adverso que puede llegar a ocurrir. El incidente, ¿qué vendría a ser? O el evento. Cuando ocurre. Exacto, muy bien, Sandra. Entonces, esto es cuando la amenaza ocurre, esto se llama evento, y cuando ese evento tiene un impacto significativo, potencialmente puede tener una afectación en la organización, se llama incidente. ¿Bien? Es lo mismo, pero es como que va escalando la gravedad. ¿Bien? Después, muy bien, ¿y qué era el impacto? Acá Tomás había puesto, el impacto es el resultado de que haya ocurrido un incidente. Un impacto puede ser, por ejemplo, pérdidas económicas o de información. Muy bien. Básicamente el impacto es la afectación, ¿bien? Como ahí está explicando Tomás, puede ser que la afectación sea económica, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Qué otro tipo de afectaciones puede haber en una institución? Reputacional, muy bien, Tomás. ¿Qué otra más? ¿Una interrupción del servicio? Bien, muy bien, Emma. Operacional. Esas interrupciones de servicio se llaman operacionales. Ahí, como bien dice Tomás y Abril, bueno, puede ser legal. Bien. Climática también podía ser, creo, ¿no? Una afectación climática. Lo Bueno, de, podría ser. lo de los terremotos y eso, ¿cómo era? Claro, porque vos ahí estás hablando quizás de la amenaza, como la fuente de la amenaza, Ah, del origen. Y perdón, acá perdón. estamos hablando de la afectación que puede llegar a tener un Está bien, sí, sí, me incidente. equivoqué. Sí, pero igual me dejaste pensando porque también puede llegar a ser tranquilamente. Vieron que todo lo que es como hay algunos ciberataques que se destinan a, por ejemplo, al sector más industrial. Bien, no sé, explotar una vulnerabilidad en una petrolera, ponele. Y bueno, eso te puede llegar a desencadenar alguna afectación en el medio ambiente, ponele. No lo había pensado, pero llevándolo a un sector industrial puede ser, ¿sí? Entonces eso ya sería como más amplio, es como una afectación a la ciudadanía, a la comunidad. Muy bien. Me gusta que opinen. Después, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, no, perdón. Acá, ¿cómo hilar estos conceptos? Entonces, vamos a hilarlos. Una amenaza es un evento adverso. Bien. Es algo, un suceso, algo negativo que puede llegar a ocurrir, que normalmente se materializa o se facilita, ¿no? Que esto ocurra dentro de una institución a través de la ocurrencia de vulnerabilidades, ¿bien? O de aparición de vulnerabilidades, ya sean activos, ya sean procesos, en controles, ¿bien? Y que ese evento negativo que ya ocurrió, vamos a decir que esto, una vez que justamente esa amenaza se da, se lo denomina evento. Si ese evento realmente tiene un impacto, es decir, una afectación mayor en el negocio o en la organización, se denomina incidente, ¿bien? Y hasta incluso hay otra categorización más que no lo pusimos aquí, que es crisis, ¿sí? Entonces, normalmente se tienen esas tres categorías, evento, incidente, crisis. Y la diferencia entre una y otra es, básicamente es el mismo evento, pero lo que te va cambiando es el nivel de afectación que tuvo sobre la organización. Entonces, obviamente que crisis es un recontra crítico, ¿bien? Por ejemplo, no sé, un incidente que haya tenido llegada a los medios de comunicaciones, ¿bien? Lo cual tenés un impacto reputacional bastante interesante. Muy bien. Ahora vamos con el 6. ¿Qué es un riesgo y qué actividades involucra su gestión? Bien. ¿De acá se acuerdan? ¿Qué era el riesgo y qué implicaba? ¿Cómo se define normalmente el riesgo? Tiene que ver con los términos de acá arriba. Bien. La posibilidad, ¿no?, de que una amenaza concreta puede explotar una vulnerabilidad. Bien.
Entonces, es la probabilidad de que una amenaza se dé, bien, mediante la explotación de una vulnerabilidad. ¿Y qué más? ¿Qué otro parámetro más se tiene en cuenta de los que mencionamos acá? De que una amenaza sea ejecutada. Muy bien, Tomás. Y está faltando La algo más. probabilidad del impacto. Entonces, una es la probabilidad de ocurrencia y otra es el impacto, ¿sí? No es probabilidad de impacto, sino que es el nivel de impacto, ¿bien? Pero por ahí iba. Entonces, normalmente se tienen en cuenta estas dos cuestiones, probabilidad de que una amenaza ocurra y su impacto, ¿no? Entonces, así normalmente se define el riesgo. Después, los distintos estándares o guías lo que van diciendo es, van proponiendo sus propios cálculos, ¿bien? Pero normalmente se hacen en función de estos dos parámetros, de la amenaza y del impacto. ¿Bien? Entonces hay algunos que dicen, bueno, se define como la probabilidad de amenaza por el impacto, ¿no? Hay otros que dicen, no sé, el promedio de tales valores, bueno. Pero normalmente se utilizan estos dos parámetros para definir el riesgo, independientemente del calculito. Ahora, muy bien. ¿Qué actividades involucraba la gestión de riesgos? Pues se acuerdan que nosotros, ¿qué hicimos en el trabajo número 2? Planteamos solamente la primera parte de la gestión de riesgos. ¿Se acuerdan cuál era? Eran 4, no. Las 4 fases eran las de la mejora continua, que era de seguridad de información. Y después en gestión de riesgos vimos como dos, como bastante generales, por así decirlo. Bueno, hay como dos partes en la gestión de riesgos. Identificar el riesgo, Muy bien, y después, lo analizábamos, valorábamos, le dábamos valor. sí, pero yo hablo de lo más macro, ¿no? Dentro de lo que es la gestión del riesgo se basa como en dos cuestiones, ¿no? Para no marearlos, se basa en dos partes. Una es hacer análisis de riesgos, ¿no? Yo saber a qué riesgos estoy expuesto. Y después en la segunda fase sería darles un tratamiento, ¿bien? A los que quedaron por encima del umbral de tolerancia. ¿Sí? Entonces ahí dice Tomás, averigua cuál es la probabilidad que ocurra, evaluar el posible impacto en caso de que ocurra, evaluar si hubo ocurrencias previas de dicho incidente y analizar el costo para poder solucionarlo. Ah, bueno, muy bien ahí. A ver, ahí estamos como mezclando algunas cuestiones. Pero está bueno esto que menciona Tomás, el tema del costo, porque eso tiene que ver con los tratamientos, justamente. Entonces, en la primera fase es yo tomar conciencia de a qué riesgos estoy expuesto. Está expuesta la organización, obviamente. Y en la segunda instancia es darles un tratamiento. Y ese tratamiento va a estar definido en función de el costo-beneficio de ese tratamiento, ¿sí? Entonces, es eso, la gestión de riesgo se basa en dos fases. Tomar conciencia del riesgo y darle un tratamiento, ¿no? En líneas generales. Muy bien. ¿Qué son las salvaguardas o contramedidas? Bien. Para hacerlo más fácil son los controles, ¿bien? Ahí dice Juan, son todas las acciones, herramientas, procedimientos que se implementan para reducir el riesgo. Muy bien, Juan. Perfecto. Primero no habría que definir el alcance del control antes de analizar el riesgo y tratarlos. Exacto, bien, muy bien. Como bien dice Natanael, uno cuando va a hacer la medición del riesgo, obviamente que tiene que definir el alcance, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, yo voy a evaluar los riesgos de estos activos, no sé, de las bases de datos, ponele. El resto lo dejo para una siguiente evaluación de análisis de riesgo, por así decirlo. Entonces, obviamente que uno, antes de hacer el análisis, define el alcance, ¿no? Define sobre
qué activos va a hacer el análisis en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que si nos metemos de lleno al análisis, dice, no todos los riesgos son relevantes, solo aquellos que afecten a los activos más importantes para la empresa? Exacto. Y ahí, eso mismo que está comentando Natanael, bien, sería parte como del análisis, bien, como esta primer fase de gestión, bien. Entonces, lo que se hace es justamente, bueno, evaluar qué activos van a ser los críticos, bien, identificar los activos críticos, identificar las amenazas asociadas a los mismos, bien, identificar las vulnerabilidades asociadas a esas amenazas, y identificar los controles implementados, bien. Eso es en función del NIST que vimos nosotros, bien. Y ahí estamos hablando de lleno ya en el análisis. Entonces, eso serían como las etapas dentro del análisis, bien. Y después, por otro lado, tenemos, bueno, de ese análisis sacamos una conclusión, bien, de nuestro estado. Y luego hacemos el tratamiento. Ahora, ¿qué son las salvaguardas o contramedidas? Como bien comentaba Juan, son todas estas acciones, todos los controles que se implementan, bien, para reducir el riesgo. Y esos controles, ¿qué van a hacer? O me reducen la probabilidad de ocurrencia de amenazas, o me van a reducir la afectación que pueda tener en la organización. Reduciendo una u otra, me va a reducir el riesgo, ¿sí? Porque el riesgo siempre se mide, o normalmente se mide en función de esos dos parámetros, ¿sí? Entonces, reduciendo una cosa o la otra, ya voy a estar reduciendo el riesgo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre riesgo inherente y riesgo residual? Eso creo que no hicimos mucho hincapié en este cuatrimestre en eso. A ver, ¿alguno de la práctica se acuerda que era riesgo inherente, riesgo residual? Yo me sé como con ejemplo, no lo puedo como definir Sí. bien. Sería como si un servidor, ¿no?, tiene un riesgo medio por falta de redundancia, la implementación de una, no sé, migración Sí, a cloud, ¿no? Actúa sí. como control para reducir ese nivel a un riesgo residual, bajo, ¿no? El cual es finalmente aceptable, ¿no?, para la institución, o me equivoqué. Claro, entiendo. Vos ahí estás hablando de otro término o de otra cuestión que tiene que ver con los umbrales de tolerancia. Bien. Es decir, que siempre los riesgos queden por debajo del umbral, no por encima. Bien, eso es importante, es un concepto que es importante tener en cuenta. Ahora, la diferencia entre riesgo inherente y riesgo residual es que, por ejemplo, en el NIST nosotros hacemos cálculos residuales en ese estándar en particular que ustedes evaluaron. Bien. ¿Por qué? Porque ustedes evalúan cuáles son los controles que están implementados y evalúan la efectividad. ¿Bien? Entonces, teniendo eso en cuenta, eso ya se llama riesgo residual. Es el riesgo que te va quedando por más de que vos ya tengas implementado controles. ¿Sí? Ahora, el riesgo inherente es el riesgo de que una amenaza suceda sin tener en cuenta los controles aplicados. ¿Bien? Entonces, en el inherente es como el riesgo de exposición, independientemente de si vos tenés implementado el control o no, sin tener en cuenta los controles. Pero Sí, eso puede ser cuando conectás la base de datos, por ejemplo, a una nube, ponele. y por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, el riesgo inherente y el riesgo residual? El inherente, bueno, es que te roben la información, digamos, Ajá. y el residual, eh, pasa que sí, creo que tiene que ver con las contraseñas y demás. En realidad, Bueno, lo que sucede es que ahí estamos hablando de dos tipos de amenazas diferentes, ¿bien? ujú. Entonces, en primera instancia, ¿cuál fue el primer riesgo que me mencionaste? ¿El de la redundancia? ¿O El me confundí? inherente, el inherente. Claro, el inherente, pero me mencionaste un ejemplo. Sí, el que, por ejemplo, tenés una base de datos y la conectás a la nube, a internet. Sí, claro. Y me mencionaste una amenaza posible en el primer ejemplo, El que te roben los datos, que te ponele. roban los datos, y en Sí. el otro era
una intrusión a Mm. través de contraseñas débiles, ponele. Entonces, Claro. bueno, en realidad son dos amenazas diferentes. Lo que vos haces en el riesgo inherente es, vos decís, bueno, a ver, mi activo es una base de datos, ¿no? Que utiliza un servicio en nube. Bueno, ahora, ¿a qué amenaza estoy expuesto? A una intrusión. Ok, bueno, ahora, y yo hago el cálculo con eso, ¿no? Sin considerar que tengo un control aplicado, o sea, sin controles. Entonces, si yo no considero los controles, la probabilidad de que esa amenaza ocurra va a ser alta, ¿bien? Sí. Y el impacto muy posiblemente también. Entonces eso se llama riesgo inherente. Ahora, riesgo residual es considerando el control ya implementado. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que tengo un firewall que de alguna forma me va regulando el tráfico que llega hacia esa base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces, o que tengo una red bien segmentada. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí ya la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza se va a reducir, ¿bien? O que tengo un buen monitoreo de mis controles de accesos lógicos, ¿bien? Entonces son dos controles diferentes. Tengo, por ejemplo, de accesos lógicos, bueno, el principio mínimo de privilegio implementado. Entonces hay pocas personas dentro de la institución que tienen acceso a esa base de datos. Y además tengo un firewall en el medio que me regula el tráfico de red. Bueno, entonces, la probabilidad ahí de que ocurra una intrusión es más baja, porque estoy considerando los controles implementados y su efectividad. Mm. ¿Sí? Entonces, eso se llama riesgo residual. El riesgo que te va quedando, bien, a pesar de los controles que uno implementa y teniendo en cuenta los controles y su efectividad. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es calcular riesgo residual. Bien, ¿por qué? Porque ustedes en la práctica número 1, lo que fueron haciendo es evaluando de cada activo la amenaza asociada y de esa amenaza... Uy, a ver, ya vengo. Perdón, tengo mi perrito que de repente le agarra ataque cuando escucha a alguien y me hace un quilombo bárbaro. A ver, ya ahí me acomodo. Entonces, lo que ustedes hicieron fue justamente hacer el cálculo residual, ¿bien? Cuando implementaron el NIST. Porque en el NIST sí se tienen en cuenta los controles implementados, ¿sí? Y su efectividad. Y eso influye en el cálculo del riesgo. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes hicieron en su práctica fue este cálculo. ¿Bien? Y acuérdense que siempre existe un riesgo, o sea, siempre va a quedar un riesgo, entonces cada tanto, nuevamente hay que volver a hacer un análisis, ¿bien? ¿Por qué? Porque puede pasar de que hayan nuevas amenazas, hayan nuevas tecnologías, piensen lo que pasó con la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, es como son tecnologías que son emergentes y que de alguna forma te influyen, ¿bien? En las posibilidades o en las probabilidades de que nuevas amenazas ocurran. Muy bien, entonces, ¿qué se hace con los riesgos cuyo valor se encuentra por encima del umbral de tolerancia de la organización? Entonces, primero me gustaría que hagamos un repaso de qué era el umbral de tolerancia. ¿Se acuerdan de eso? Es como lo mínimo para que todo esté asegurado, digamos. En realidad es lo mío que la empresa está dispuesto, o la institución en sí está dispuesto a aceptar, bien, el riesgo. Entonces vos decís, bueno, todo lo que está por debajo de esta... ¿Se acuerdan que el riesgo tiene como niveles o tienen valores? Bien. Eso se termina traduciendo en un valor numérico. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando define el umbral lo que hace es decir, bueno, por ejemplo, si mi riesgo me da de 8 hacia abajo, para abajo, entonces
yo acepto ese riesgo o lo tolero, bien, y no le voy a dar ningún tipo de tratamiento. Ahora, ¿me da por encima de 8? Bueno, entonces ahí le tengo que dar un tratamiento sí o sí, no lo puedo aceptar, no lo puedo tolerar ese riesgo, ¿bien? Entonces, bueno, le vamos a implementar un control o en realidad un tratamiento. Y ese tratamiento tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, el tema de los costos-beneficios. ¿Qué hago? ¿Ese lo trato yo o se lo delego a un tercero porque me sale más económico, cuestión de tiempos, de plata? Bien. Y así. Entonces, acuérdense que el umbral es como el límite. Bien. No admitir. No admitir. Entonces vendría a ser el límite. Bien. Ahora, vamos con hacking ético. Bueno, la pregunta bastante sencilla. Dice, ¿qué son los hackers de sombrero negro, sombrero blanco y sombrero gris? ¿Alguno se acuerda de esa definición? Los, los de sombrero blanco eran como lo que, los que están dentro de las instituciones están respetan el marco de la ley, ¿no? No entran en ningún sistema sin antes como pedir permiso o ser contratados, ¿no? Los Bien, de sombrero negro son directamente los que intentan aprovecharse económicamente y aprovechar una vulnerabilidad. Todo ilegal, ¿no? bien. Y los grises eran como los que entran, vulneran algo, pero le avisan a la empresa, pero Sí, igualmente está mal. bien, bien, perfecto, Santi. Muy bien. Y ahí Cristian también hizo como un resumencito, dice, los de sombrero blanco son los que son contratados, los gris y negros lo hacen por su cuenta. Bien. Y como bien decía Santi recién, bueno, la diferencia entre el negro y el gris es que el gris avisa a la entidad, pero bueno, obviamente que buscando algún tipo de compensación económica, ¿bien? Eh, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación de vulnerabilidades y una prueba de penetración? Voy a buscar el cargador. Igual los escucho. ¿Se acuerdan qué era la diferencia entre un pentesting y una evaluación de vulnerabilidades? Como que mientras que la evaluación, ¿no?, de habilidades es un escaneo más superficial y automatizado para encontrar errores conocidos. Y el pest testing, ¿no?, es un Sí. ejercicio más como complejo que simula un ataque real para evaluar la resistencia efectiva de las defensas. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente para hacer un resumen, los escaneos de vulnerabilidades o las evaluaciones de vulnerabilidades se realizan normalmente con sistemas ya automatizados, por así decirlo, con herramientas ya automatizadas. Bien, los dos buscan lo mismo, buscan encontrar vulnerabilidades, pero las técnicas son diferentes. ¿Sí? Entonces, las pruebas de penetración son mucho más técnicas y más manuales, más a medida, y en lo que vendría a ser evaluación de vulnerabilidades o escaneo de vulnerabilidades, se hace con herramientas ya automatizadas para tal fin. ¿Bien? ¿Cómo automatizados? Ejemplo, Metasploit. No sería Metasploit en ese caso, porque ahí como ese se utiliza quizás más para pentestings. Sí, pero es como Pero una por suite ejemplo, Metasploit. O sea, no han utilizado o han visto, por ejemplo, Nessus. sí, no lo usé, pero sí. Bien, Es lo que es. Como una suite más que. O sea, tiene más. Escanea puertos, hace esas cosas. exactamente. Entonces, por detrás lo que hace, por ejemplo, de esos que son
evaluación de vulnerabilidades en infraestructura, es utilizar, por ejemplo, el Nmap por detrás. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto el Nmap que era para hacer el escáner de puertos? ¿Sí? O de redes. Entonces, normalmente, como que estas herramientas ya de por sí lo que te hacen es, por ejemplo, estos escaneos, que ya de por sí, no es que uno se pone a evaluar, a ver cómo puede hacer para quebrantar algún control y demás, para bypasearlo, sino que directamente, bueno, ponerse a correr estas herramientas, por eso es que digo que están más como automatizadas, bien, no es un trabajo más de pensar cómo bypasear un control. Muy bien. Entonces, por ejemplo, por el lado de infraestructura se tiene, no sé, el Nessus, ¿no? Que es como herramienta privada. Una herramienta alternativa es el OpenBus, que es de open source. Después, por otro lado, no sé, tenés como para evaluar vulnerabilidades en código. Que puede ser, no sé, un escáner de vulnerabilidades en código puede ser SEMGREP, por ejemplo, el Acunetics. Bueno, entonces es como que ya existen herramientas que de por sí te hacen una evaluación de código. Pero es para vulnerabilidades, por ejemplo, el WhatWet es el que te dice que te tira un listado de qué tecnologías tiene la página web, por ejemplo. Que te sirven para vos después ver si están PHP, si tienen una... O sea, después tienes que hacer el trabajo vos de fijarte si hay algo documentado, alguna vulnerabilidad publicada o algo de eso. Exacto. Sí. Bueno. Ahí no entiendo cuál es la diferencia. O sea, me hace un escaneo de los recursos y después yo veo si puedo vulnerarlo o ya me da algo más armado. Bueno, lo que pasa es que son dos servicios diferentes. Entonces vos, por ejemplo, de por sí, vos podés brindar un servicio que sea escaneo de vulnerabilidad simplemente. Entonces, el informe claro, tenés esto. Exacto. Entonces, el informe básicamente se resume en justamente utilizar estas herramientas y generar un reporte. Que ya de por sí estas herramientas te las generan solas, o sea, te las descargas directamente. Entonces, por eso es como que el escaneo de vulnerabilidades no es tan a medida, ¿bien? Y puede llegar a arrojar falsos positivos. En cambio, el pentest es algo como más a medida. Es como, bueno, evalúo yo con los datos que me han dado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que existen distintos tipos de pentest? Tipo de caja blanca, de caja negra, de caja gris, que tenía que ver con el tema de la información que se le da al que está prestando justamente el servicio. Entonces, en función de eso, ¿qué se va a hacer? Bueno, recuerden las distintas fases del pentest. La fase de reconocimiento, de escaneo, de explotación, ¿sí? Entonces es como que involucra distintos grados de intrusión, diría yo, ¿sí? O de trabajo. Muy bien. Yo tenía una duda, porque lo que me pasa ahora es que veo que hay muchos cursos, digamos, ¿no? Que te enseñan a hacer bases de datos o cómo vender un producto, pero te dicen como que lo hacen con IA, ¿no? Pero yo no sé si todo eso tiene esto, pentesting y todo eso. Sí, perdón, no entendí el final, la pregunta. Que hay muchos, lo que veo es que te ofertan con el tema de la inteligencia artificial muchos cursos como para programar o hacer base de datos o cosas así como para venderla a un negocio. Sí. Pero yo no sé si eso tiene, por ejemplo, pentesting y todas esas cosas. Es medio... Sí. ¿No? Habría que como que diferenciar un poco los servicios, porque una cosa es desarrollo, otra cosa es analizar las vulnerabilidades. A ver, también lo que sucede mucho, o lo que está sucediendo mucho, es que, ¿qué pasa? La IA es como tipo una tecnología emergente, por así decirlo, ¿no? Es como que recién se está empezando como a incorporar más en los procesos y demás, tanto, como bien decías, en desarrollo como también en materia de ciberseguridad. Ahora, lo que puede pasar también es que esa IA no esté bien configurada, que es más, hasta incluso, si ustedes se fijan en las estadísticas de IBM,
pueden ver de que, bueno, justamente un nuevo vector de ataque es a través de las IAs. Las IAs, al no entender bien cómo están configuradas y más, hasta incluso te pueden jugar en medio en contra, ¿bien? Entonces pueden implicar hasta incluso debilidades, ¿sí? Entonces eso también hay que ver, porque puede ser un arma de doble filo. Hay que ver también cómo integrar la IA en los procesos, ¿sí? Y hasta incluso ya hay como normativas, vieron que nosotros vimos NIST, bueno, ya hay normativas para justamente implementar controles que tienen que ver con el uso de la IA, ¿bien? Entonces, bueno, obviamente que hay que hacer como uso responsable de la tecnología. Porque justamente si uno lo deja mal configurado, puede ser un nuevo vector de ataque que después se termina jugando en contra. A ver, aguardame un segundo. Ahí va. Muy bien. ¿Contesté la pregunta o me fui por las ramas? Ahí está, ahí no encontraba la pestaña. No, sí, está bien. Sí, porque bueno, en general lo que veía era eso, como que hay, no sé, muchos cursos, ponele que te enseñan a Sí, programar con IA, ponele, sí, y después, bueno, capaz que eso también, si no tiene el QA o el pentest, y no las pruebas suficientes, por ahí querés vender algo, ponele, sí, y pues no te va a si uno se llega a hacer que el primero que por ahí perjudicás al que se lo está vendiendo y después que no lo vas a poder vender porque ya no vas a tener como la confidencialidad, ¿no? O como la integridad de vender algo bueno, digamos. claro, exacto. Sí, 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 perdés como credibilidad, Eso, sí, digamos. sí. Muy bien. Sí, 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 tal cual, coincido. Eh, muy bien, entonces, hablamos un poco de qué eran cada uno de estos tipos de pruebas. ¿Cuáles eran las fases del Bueno, justo la siguiente pregunta era las fases del pentesting. ¿Se acuerda que habíamos visto que teníamos reconocimiento? ¿Qué era? Es la fase inicial donde como el hacker recolecta la mayor cantidad de información posible sobre el objetivo. Bien, excelente. Entonces, en la primera instancia vendría a ser, bueno, recopilo toda la información que pueda sobre mi target, ¿no? Sobre el objetivo. Después venía la siguiente, que era la de escaneo. Bien. Y que ahí hablamos de distintos tipos de escaneos, de vulnerabilidades, escaneo de redes, escaneo de puertos, ¿sí? HOTS activos, ¿no? Claro, eso era escaneo de redes justamente. En el escaneo de redes teníamos esto de, bueno, ir identificando en la organización qué hosts están activos, ¿bien? Qué hosts están levantados, qué servicios tienen corriendo, qué vulnerabilidades tienen esos servicios, ¿bien? Entonces todo esto es para justamente la siguiente etapa, que es ver cuál va a ser mi vector de ataque, ¿bien? Mi punto de entrada hacia mi objetivo. Entonces, en el de reconocimiento, recopilo información, escaneo, identifico a ver puntos de debilidad, ¿no? Debilidades por donde yo puedo entrar. Después viene la ejecución, bien del ataque. Después vendría a ser ganar el acceso a mi objetivo, ganar acceso. Después lo que se hace es el borrado de huellas, bien, evitamos que nos descubran, bien, básicamente borrando logs, manipulando registros y demás. Bueno, borramos las huellas y en última instancia lo que hace el pentester es justamente, bueno, hacer el reporte final y enviárselo a la entidad a la cual está brindando servicio, ¿no? Entonces, bueno, ese nosotros es una de las posibles fases de pentesting que habíamos visto ahí en clase. ¿Bien? Profe, ¿no será también el explotación y mantenimiento de acceso? El de la explotación lo habíamos visto, porque habíamos dicho dijimos reconocimiento
escaneo, explotación, el canal de acceso, el acceso y la persistencia, bien, como bien decías, ¿cómo lo nombramos en la clase? Lo nombramos como mantener el acceso. Ahí está. Mantenimiento de Bien, acceso, sí. mantenimiento de acceso. Sí, eso normalmente se llama persistencia también, bien, que es, por ejemplo, en los casos Es como meter un rootkit y tener acceso al... Pero si metes un rootkit, tienes un puerto abierto. Si alguien mira el tráfico, Claro, sí, sí, sí. así, no, medio... Es que hay distintas formas de persistir, ¿sí? Dentro de un objetivo. Puede ser que vos, por ejemplo, para ganar acceso a un objetivo, vos hagas una explotación de un malware, ¿no? La ejecución de un malware quiere decir, y ese malware, por ejemplo, realice persistencias o movimientos laterales, o a un escalamiento de privilegios. Es como que hay diferentes formas de persistir en el objetivo, digamos, ¿no? O en la organización. Entonces, bueno, vamos a decir que, bueno, se explota la vulnerabilidad, se gana acceso a un objetivo y se intenta mantener ese acceso, bien, a ese objetivo. Lo que se trata de hacer es justamente de intentar de que mi organización no se dé cuenta, bien, de que yo ya pude ganar acceso a ese objetivo, y después le entrego el reporte final al cliente diciéndole, bueno, mira, yo pude hacer todo esto, encontré esta información, bien, pude explotar estas vulnerabilidades, pude ganar acceso a estos activos, bien. No sé si han escuchado hablar de los Advanced Persistent Threats, que son amenazas que persisten a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, justamente es esto que les comentaba, el tema de la persistencia. Uno, como a través de, por ejemplo, estos malwares que les comentaba, un atacante puede llegar a justamente persistir durante un tiempo determinado, ¿bien? Y hay unos ataques que se llaman APTs, ¿bien? Que quiere decir que no es que iniciaron ahora, quiere decir que yo tengo una amenaza desde hace tiempo en mi institución, ¿bien? Y los protocolos de acción son diferentes a cuando una amenaza recién se da o si se detecta de que es desde hace tiempo que está dentro de mi institución, ¿bien? Por dar ejemplos. Entonces, recopilo información, encuentro las vulnerabilidades, gano acceso a mis activos, bien, intento mantener ese acceso, borro todo tipo de rastro para que a mí no me descubran las herramientas de defensa o de monitoreo, y después le entrego el reporte final a mi cliente. ¿Sí? Eso es como que es el macro de todas las fases del pentest. ¿Sí? ¿Qué más? Ejecutar. ¿Cuáles son las fases del pentesting? Ejecutar técnicas intrusivas de reconocimiento. ¿Es legal? Bueno, ¿se acuerdan que reconocimiento dijimos que era recopilar información, ¿no? Y que había algunas técnicas que son intrusivas y otras que son pasivas. ¿Sí? La información que es de público acceso es no intrusiva, o sea, es legal, y la que se consiguió de manera ilegal o sin permiso de la entidad no es legal, básicamente. Claro. O sea, todo Pero, lo que es público es legal. exacto, todo lo que es público es legal. Pero acá también tenemos lo siguiente. Las técnicas intrusivas son aquellas a través de las cuales uno de alguna forma entra en contacto con la organización para obtener esa info. Por ejemplo, haciendo un escaneo de su infraestructura. ¿Sí? Bueno, eso prácticamente sería ilegal siempre y cuando no haya un contrato de por medio para poder hacer esa acción. ¿Sí? Si somos un pentester que le brindamos servicios a esa institución y tenemos ese contrato, eso es legal. ¿Sí? Eran como, por ejemplo, white box, black box puede ser, según el acuerdo con la empresa directamente. Claro, ahí estamos hablando del tipo de información que se le da al pentester en una relación contractual. Yo acá me refiero al tema de la técnica intrusiva o no. Si una técnica intrusiva es legal o no es legal. ¿Bien?
Entonces depende de si está autorizado por la organización o no. Exacto. Entonces, ahí como dice Brian, bueno, va a ser legal o no, dependiendo de si hay una relación contractual o no con el pentester, ¿sí? Y lo que sí se tienen que acordar es que es una técnica intrusiva. ¿Bien? Que eran las intrusivas y que eran las pasivas. O las activas y pasivas, ¿bien? Bien. Buscar información de una organización en fuentes abiertas. ¿Es legal? ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Esto sí. ¿En qué consiste el escaneo de redes? Bueno, esto lo mencionamos hoy. Encontrar los hosts activos. ¿Qué es el escaneo de puertos? ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve el escaneo de puertos? Es el proceso técnico mediante el cual se identifica como los puertos abiertos y disponibles en un sistema informático. Para saber qué servicio corre. Muy bien. Muy bien. Las dos respuestas son complementarias. Bien. Entonces, justamente lo que te sirve el escaneo es saber qué servicios tiene corriendo ese host en particular. Si tiene el ¿Qué 80, información 40. brinda el servicio WHOIS? ¿Se acuerdan de esto? Información de la dirección IP De una dirección IP. de una Bien, página. pero o sea, nosotros hacemos un WHOIS de una IP. ¿Y ese WHOIS qué te trae? ¿Quién registró el dominio? En el caso de una IP, Sí. en el caso del dominio, está bien. ¿Quién registró ese dominio? ¿No? También traía si querés hacer una denuncia o algo de eso. Exacto, muy bien. Los contactos de abuso. Eso, contacto de abuso. Bien, muy bien. En el caso de una IP, te dice quién es el owner, bien, quién es el propietario de esa IP. Bien. Perfecto. Entonces ahí repasar un poquito qué tipo de información brinda el servicio WHOIS. Vamos al firewall. No, el firewall después. Porque quiero que veamos, chusmemos alguna práctica. Muy bien, criptografía. ¿A qué se denomina encoding o codificación? ¿Y qué es la criptografía? Bien. ¿Se acuerdan la diferencia entre uno y otro? Entre este. ¿Se acuerdan la diferencia? Uno tenía que ver con el tema de la llave, ¿no? Que habíamos visto. Para que no sea legible. Se podría decir, sí. Había uno que te daba siempre un tamaño fijo según, por ejemplo, si están, o sea, se hashea y te da siempre el mismo tamaño y la criptografía básicamente le pasa un hash y cambia cifra los caracteres. Pero El no, hash es un método criptográfico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre encriptar y codificación? ¿Me acuerdan? O sea, codificar y encriptar no es lo mismo. ¿Bien? Entonces, eso normalmente se suelen confundir, son términos que se confunden. La codificación es pasar de un sistema de representación a otro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, que el abecedario nuestro lo podemos pasar a lenguaje de señas, ¿bien? O lo podemos pasar a la representación con lenguaje de puntos y rayitas, ¿bien? Que es el código Morse, ¿sí? O a binario, ¿bien? Entonces, fíjense que es formas de representar algo de una manera o de otra. En distintos se llama sistemas de representación, ¿bien? Entonces, eso es lo que se denomina codificación. Pasar de un sistema de representación a otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué es criptografía? Criptografía es agarrar un texto, pasarlo por un proceso,
en el cual ese texto quede ilegible, bien, o se represente de una forma enigmática para cualquiera que no conozca ese mecanismo de descifrado, bien. Entonces, la idea es que ese mensaje solamente pueda ser comprendido por los participantes de una comunicación legítima, ¿bien? Legítimos. Por esos participantes y nada más. Entonces, bueno, básicamente la codificación es pasar de un sistema de representación a otro. La criptografía básicamente es agarrar un texto, lo que se llama texto original, o un texto, un mensaje, y pasarlo por un proceso de manera que se vea de una forma enigmática, ¿bien? Que quede ilegible a simple vista. Chimpum, eso. Ahora, ¿qué es la criptografía clásica y qué es la criptografía moderna? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de esa diferencia? ¿Cuál era la clásica y la moderna? Y la clásica era la que hoy en día es más fácil de, por así decirlo, descifrar, que era, creo que era la César, y no me acuerdo la otra. Y la moderna es la que supuestamente, bueno, la que supuestamente no, la que corre hoy por las computadoras. Bueno, es mucho más difícil de descifrar. Muy bien, perfecto. Entonces la criptografía clásica es la que se utilizaba antiguamente, bien que hoy ya con el poder de cómputo que tenemos hoy en día se rompen muy fácilmente, bien, que se utilizaba, se comenzó a utilizar para fines militares, bien, para justamente lograr la confidencialidad de la información entre áreas aliadas o grupos aliados, ¿sí? Ahora, la moderna es la que corren hoy por hoy en nuestras computadoras. ¿Cómo se desarrolla el cifrado por transposición y el que es por sustitución? Estas son dos técnicas dentro de la criptografía clásica, ¿bien? ¿Se acuerdan cómo eran estas? De transposición y sustitución. En una cambiabas el orden. ¿Puede ser? Muy bien, entonces en transposición. Cambias el orden. Y el Bien. otro le dabas otro valor a las letras. Bien, perfecto. Entonces, en el de transposición se altera el orden de los caracteres, pero siguen siendo los mismos caracteres del mensaje original. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos hola o acá criptografía, por ejemplo, es bueno espejarlo. Bien, lo representás al revés. Empezás por la A, I, F, A, R y así sucesivamente. Entonces, eso sería transposición. Le alterás el orden a un mensaje. Y después, sustitución sería cambiar cada uno de estos caracteres por otro. Bien, de acuerdo a un determinado patrón. Bien. ¿Sí? Entonces, uno es transposición, se altera el orden de los caracteres y se dejan los mismos del mensaje original. Sustitución, se cambia un carácter por otro. Bien. Pero se sigue respetando el orden de aparición de esos caracteres. Bien. Bueno, acuérdense de esa definición. ¿Cuál es la diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico? ¿Se acuerdan este? Esto es cifrado con claves. Entonces, El el cifrado... simétrico era Sí. el que, por ejemplo, dos hosts tenían la misma llave y el asimétrico al revés, puede ser. O sea que en el simétrico los dos tenían una llave pública o privada y en el asimétrico viceversa. A ver, vamos a corregir un poco eso. Está parcialmente correcto, hay algunas cosas que no. El tema de la publicación, por ejemplo. Entonces, en el cifrado simétrico, a ver cómo era. ¿Alguno se acuerda del cifrado simétrico? Es como que usás la misma llave Muy bien. Entonces, para usás guardar la y misma- para sacar, digamos. ¿Para qué? ¿La misma llave para qué? Perdón, no entendí. Para guardar y sacar, digamos, para encriptar y... ¿Qué sería guardar y sacar? Cuando Cifrar guardás... y descifrar. Ahí va. Sí, eso. Entonces, para cifrar el mensaje, o sea, dejarlo de forma enigmático, y para descifrarlo y obtener el mensaje original. ¿Sí?
Entonces, en el cifrado simétrico se tiene una llave y es la misma para cifrar y para descifrar el mensaje. ¿Bien? ¿Esa llave es pública o es privada? Esa llave única. Sería privada. Muy bien, privada. Y tanto el emisor como el receptor tienen que conocerla, se la tienen que compartir por un canal de comunicación seguro, bien, para evitar que solamente ellos sean los que se entiendan los mensajes. ¿Bien? El secret, ¿no? ¿Cómo, José? El secret que usan los JSON Web Token, la palabra secreta que se hashea miles de veces y siempre es la misma, ¿no? Claro, en ese caso sería un hash. Claro, pero siempre usan una palabra que se Una llama secret. palabra. Por ejemplo, le dicen secret en Sí. net. Y ese secret para el backend y el frontend, para que se comuniquen, cuando generan un token, ese token siempre decodificado va a dar el secret. Sí. Sería algo así, es la misma llave, No estoy segura. Ya creo que ya entiendo por dónde vas. Tendría que chusmear cómo era el método de cifrado de los JSON Web Token, por ejemplo. Exactamente. A ver. Vamos a chusmear, porque me parece que token. ¿Cómo se llamaban estos cosos? A ver. JSON token. ¿Protocolos o...? No. Encryption. A ver. ¿Cuál está la página oficial? Encrypted. The payload. A ver. Método de encriptación. ¿Sabes que no me acuerdo? A ver. Para mí era un hash. A ver. Vamos a chusmear. El estándar descifrado. A ver. Acá dice JSON Web Token no encripta los datos por defecto, los firma digitalmente. La información es visible en texto claro, codificada en base 64. Eso es encoding, entonces, y a ver. ¿Sabes qué? No recuerdo en este momento, pero lo voy a chusmear y después te comento, José, ¿vale? Dale, no hay problema. Y Me terminamos de redondear y después nos ponemos a chusmear un poquito de eso. Muy bien. Yo porque no te quiero mentir, no me acuerdo. La realidad es esa. Muy bien. Entonces, en el cifrado simétrico teníamos una única clave. ¿Bien? En el cifrado asimétrico, que es, bueno, acuérdense que ese simétrico era privada la clave, compartida. Y en el asimétrico, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Qué cantidad de claves hay? Una privada y una pública. Muy bien, una privada y una pública, como bien dice José. Y bueno, cada uno tiene, los participantes tienen privada y pública. Si son dos participantes, hay 4 claves. Bien, muy bien, José. Entonces, el emisor tiene una privada y una pública, el receptor lo mismo. Bien. O como dice ahí bien José, cada participante de la comunicación. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo dice ahí? Bueno, acá dice que es el hash. A ver, antes de ir al que es el hash, ¿cómo se podía utilizar el cifrado asimétrico para garantizar autenticidad? ¿Se acuerdan de eso? De que se podía utilizar de dos maneras para lograr confidencialidad y para lograr autenticidad. Sí, porque generalmente lo usan en los, creo que es
los PDF tienen algo que se llama que cifra y para ver si fue, o sea, lo envías y lo cifra igual, y si la llave coincide, el hash coincide, no le pasó nada en el medio. O sea, vos mandás un archivo y si querés saber, le mandás el hash, le mandás el método y el hash con el método. Sí. Y si llega del otro lado y cuando hashás el archivo te sigue dando el mismo hash, significa que no fue alterado en el camino. Claro, bueno. Igual ahí se están mezclando algunos conceptos porque eso tiene que ver más con firma digital, ¿sí? Yo lo que me refiero es de, por ejemplo, cifrado asimétrico, hablando de estas 4 claves, ¿no? De la pública a la privada, uno puede garantizar confidencialidad de los mensajes que se envían o autenticidad. Entonces, ¿cómo es que se usaban esas claves para lograr que un mensaje se transmita de manera confidencial, ¿no? Que el mensaje vaya encriptado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se usan esas llaves? ¿Cómo hace el emisor para mandar un mensaje que solamente sea comprendido por el receptor? Tiene que cifrar ese mensaje con ¿qué llave? Con la pública del emisor. Bien. Y cuando lo recibe, lo desencode, o sea, lo descifra con su privada. Bien, perfecto. Con la privada del receptor. Claro, sí. El Excelente. emisor con la pública del emisor y el emisor para decodificarlo con su privada, sería. Debe haber algo. Para lograr autenticidad, es decir... Y en el caso de autenticidad, al revés, o sea, A ver, ¿cómo sería? usaría la privada, el emisor, y el Sí. receptor la pública, pero obviamente relacionada con la llave privada del emisor. Muy bien. Perfecto, muy bien, Natanael. Entonces, acuérdense que para lograr justamente autenticidad, lo que se usa es el emisor, usa su privada, y el receptor, para validar justamente de que envió el mensaje fue efectivamente ese emisor, desencripta con la pública del emisor. ¿Bien? Muy bien. Entonces, así se pueden utilizar las llaves para lograr una cosa y la otra en el cifrado asimétrico. Ahora vamos con ¿qué es el hash? ¿Alguno se acuerda que era un hash? Ahí dice Gianluca, dice un hash es un algoritmo que en base a una entrada genera una salida irreversible y consistente, siempre la misma salida con la misma entrada. Ok, perfecto. Es decir, es determinístico. Por Es ejemplo, como una función que, o sea, mide la longitud de la información, ¿no? Y la longitud, o sea, la medida es fija, siempre la misma. Bien, o sea, la salida que genera siempre es de la misma longitud. Sí. Muy bien. Sería como un resumen. Bien. Dice, si se quiere saber si una clave es correcta, se hashea la clave en texto plano. Si quiere saber una clave es correcta. Y si coincide con el hash, la clave es correcta. Ah, entiendo. Sí. Perfecto. Estamos hablando de acá de almacenamiento de password, por ejemplo, password hasheadas. Bien, y cómo hacer para identificar, bien, si estamos hablando de la misma de la misma contraseña. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, hasta ahí venimos bien, ¿sí? Acuérdense de repasar todos estos conceptos y demás, para que nos quede bien claro. Y vamos a finalizar ya con lo que vendría a ser el firewall. Bien, ¿qué es un firewall? ¿Para qué se utiliza? ¿Y dónde se puede implementar? A ver, ¿alguno se anima? ¿Qué es un firewall? ¿Qué es? Es un dispositivo o programa, ¿no? De diseño para controlar el flujo del tráfico en redes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces puede ser un software, bien, o un dispositivo hardware específico
que lo que te sirve hacer es para justamente regular el tráfico de red a red. Bien. Más que nada los mensajes entrantes. Claro, bien, muy bien. O el tráfico, por ejemplo, que se dirige a un host en particular o sale de un host, ¿sí? Entonces se utiliza para esos fines. Ahora dice, ¿dónde se puede implementar? Bueno, justamente hablamos de que se puede implementar en un host o se puede implementar, bien, como dispositivo que regula tráfico de redes, de segmentos de red, ¿sí? Lo ideal es contar con ambos firewalls. Ahora, ¿qué significa que una política sea restrictiva o sea permisiva en un firewall? ¿Se acuerdan de esto? De que uno lo puede configurar por defecto. Entonces ahí dice Gianluca, dice permisiva. Impide todo menos X tráfico y la restrictiva permite todo menos X tráfico. ¿Están seguros de que eso es así? ¿Esa es la definición correcta? Sería como uno de lista blanca, o sea, los que están en la lista pasan, y otro de lista negra, los que están en la lista no pasan. Ok, ¿y cuál sería cada una? La restrictiva, la de lista negra, y la permisiva, la de lista blanca. Permisivos todos pasan. Menos uno. La lista negra, sí. Claro, ahí va. Entonces, sería al revés, ¿sí? Entonces, en la permisiva, justamente lo dice la palabra, acuérdense de eso para tenerlo de referencia. Permisiva es que permite de más, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es, en el firewall configurado de esa manera, permite todo el tráfico, salvo vos lo que explicites, digamos, decir, bueno, este conjunto de IPs no, el tráfico proveniente de estas IPs no va a pasar, o el que se dirige a tal otra IP no pasa, ¿sí? Entonces, la permisiva justamente deja pasar todo, salvo lo expresamente especificado. Y la restrictiva es al revés, restringe todo paquete que le llega al firewall lo bloquea por defecto, salvo aquellas condiciones que deje pasar, digamos, ¿no? Aquellos paquetes que cumplan con determinadas condiciones que deje pasar. ¿Sí? Eso, prácticamente. Es como el filtrado de paquetes donde se debe decidir el criterio de seguirá el firewall o ante el tráfico entrante o saliente, ¿no? ¿Cómo, Emma? No te seguí. Es como el filtrado de paquetes donde se debe como decidir qué criterio seguirá el firewall ante el tráfico entrante o saliente. Exacto. Bueno, igual depende más allá de la tecnología, ¿sí? Entonces, piensen que, por ejemplo, este que vos decís, Emma, el filtrado de paquetes llega hasta la capa de transporte, digamos, ¿no? Entonces, las condiciones que va estableciendo ese firewall va haciendo en función de la capa de transporte nomás. Ahora, el de estados lo va haciendo además en función de los estados de conexión, esas condiciones de si dejo pasar o no dejo pasar el tráfico. Y el proxy firewall lo va haciendo en función de la capa de aplicación. Bien, llega hasta la capa de aplicación. Entonces, es independiente una cosa de la otra, ¿sí? Entonces, una cosa es qué tipo de política yo voy a aplicar sobre mi firewall, si va a restringir todo tráfico y va a dejar pasar cierto tráfico que yo le digo, o la tecnología en particular que yo utilice, ¿sí? Que eso tiene que ver con hasta qué capa del modelo TCP/IP llega o evalúa, ¿sí? Bueno, justamente es la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tecnologías de firewall existen y hasta qué capa del modelo TCP/IP trabajan? Es lo que acabamos de decir. ¿Bien? ¿Quedó claro esa diferencia? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué significa que un firewall sea stateless, o sea, stateful?
Muy bien. Ahí, como dice Gianluca, stateless es que no guarda información sobre estados de conexión, ¿sí? Y el stateful, sí. O almacena, es un firewall que almacena en una tablita los estados de las conexiones, ¿sí? Entonces, en los firewalls stateless, uno es como que tiene que plantear, tiene que explicitar en sus reglas la ida del paquete, ¿no? El inicio de la conexión y el retorno, ¿bien? Y la vuelta también. En cambio, en el stateful, no, uno tiene que solamente explicitar el origen de las conexiones, ¿bien? Y después la vuelta ya lo interpreta como que es una conexión establecida y la deja pasar. No es que uno tiene que explicitar también la vuelta de esa comunicación. ¿Se entiende? Sí, sí, igual como el filtrado de paquetes, ¿no? Es como es la forma más básica del firewall, ¿no? Sí, o sea, es como que fue evolucionando la tecnología y básicamente el de estados, como bien decís, Emma, el que no tiene estados básicamente es el más basicón en cuestión tecnológica. Entonces, por eso que hay que explicitarle todo, digamos, ¿no? La ida al paquete, la vuelta del paquete. La respuesta, quiero decir. La ida a la comunicación y la respuesta. En cambio, en el otro ya es un poquito más evolucionado, ¿sí? Muy bien. Ahora me gustaría, ¿hay alguno que se anime, algún valiente que se anime a mostrar la práctica 3 para que la tengamos medio de referencia y la veamos todos en conjunto? Como para que tengan de alguna forma una referencia de cómo cerrarla. Yo ya sé que esa está entregada, pero me gustaría de todas formas que veamos al menos una o dos prácticas, ¿sí? En conjunto, porque normalmente hay errores que son comunes, entonces para evitar justamente esto que tengan que reentregar, me gustaría que tengamos esta posibilidad de que lo hagamos juntos y que cualquier cosa, si identifican que hay algo que no estaba bien definido, tengan un tiempito ahora para corregirlo, ¿sí? Y le doy hasta el fin de semana. Ok, Jean-Luc, vamos a ver.